Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Recuerden amigos de darnos un like y de suscribirse a nuestro programa. En 1924, en la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la jefatura comunista, que era al fin y al cabo la jefatura globalista, se reunió para trazar la estrategia para poder conquistar a los países de América. Cuando analizaron a los países de Iberoamérica, llegaron a la conclusión que el método que ellos tenían clásico de la lucha de clases no podía funcionar en América Latina porque no había suficiente desarrollo económico capitalista. Por lo tanto, no había la definición de clases, no podía haber lucha de clases. Entonces, después de estudiar concienzudamente los métodos en que ellos podían agarrar el poder en nuestros países, llegaron a la conclusión que había que dividir a los países de Iberoamérica racialmente para provocar una lucha de razas. En los países en que habían grandes poblaciones indígenas, crearon el indigenismo para usarlo en contra de los blancos. En los países que habían grupos grandes de latinoamericanos de origen africano, utilizar a los negros en contra de los blancos. Pero el problema era crear la división racial, crear el racismo. ¿Para qué? Para poder ir a la lucha de razas, porque no se podía ir a otro tipo de lucha como la lucha de clases. En cuanto a los Estados Unidos, sí, había suficiente desarrollo económico capitalista para que pudiera haber lucha de clases, pero no podía haber lucha de clases porque el trabajador norteamericano, el obrero norteamericano, no tenía mentalidad clasista y simplemente lo que quería hacer era un burgués. Por lo tanto, tampoco podía ser utilizada la lucha de clases típica del sistema comunista. Y entonces idearon utilizar a la minoría negra de los Estados Unidos en contra de los blancos. ¿Para qué? Para crear la lucha de razas también en Estados Unidos. Este problema del racismo e indigenismo en América Latina ha progresado desgraciadamente en muchos países nuestros. Tenemos el caso, por ejemplo, que se puede decir que el indigenismo gobierna en estos momentos, por ejemplo, en Bolivia, en donde el señor Evo Morales ha sido simplemente presidente de Bolivia, líder de Bolivia, no porque sea un hombre capacitado, ni porque haya hecho nada en pro de sus hermanos de raza indígena, sino simplemente ha sido utilizado por la extrema izquierda contra los blancos de Bolivia. Pero él, que fue fundador y creador del movimiento al socialismo, el MAS, ha tenido problemas, porque en estos momentos el presidente de Bolivia, que es también un indígena, dirigente del movimiento al socialismo del MAS, en estos momentos ha tenido problemas con el señor Evo Morales. Y gracias a Dios hay una división grande en el movimiento al socialismo, entre ellos mismos se han fajado, porque esto es una cosa que pasa mucho en la gente de la extrema izquierda. En Rusia, por ejemplo, la desaparecida Unión Soviética, todo el mundo recuerda la lucha terrible que hubo entre comunistas cuando se dividieron entre la gente que apoyaba a Stalin y la gente que apoyaba a Trotsky. Y entonces hubo una guerra terrible en que costó millones de muertos. Y lo más simpático de esto
es que el individuo, el jefe, el dictador que más comunista mató en la historia no fue ni Adolfo Hitler, ni Benito Mussolini, ni Augusto Pinochet, ni Francisco Franco. El dirigente, el dictador que más comunistas ha matado en la historia fue Joseph Stalin, que era al mismo tiempo el caudillo, el cabecilla de lo que era la tiranía comunista que imperaba en la desaparecida Unión Soviética. Gracias a Dios, nuestros enemigos, al servicio del globalismo, pues simplemente por sus apetitos, por sus ambiciones personales, pues se dividen y se fajan entre ellos. Hay una cosa siguiente, cuando la gente habla mucho de, por ejemplo, de la famosa Guerra Fría. En mi opinión, eso fue una mentira, eso fue una pala. Porque los globalistas gobernaban tanto al llamado mundo occidental como el llamado mundo oriental. Los globalistas controlaban a los Estados Unidos y entonces se sabe que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata de este país estaban y están todavía controlados por lo que es el establecimiento supercapitalista y globalista de Wall Street. Y en la Unión Soviética exactamente lo mismo. Recuérdense una cosa, que la revolución comunista en Rusia, encabezada por el señor Vladimir Ilich Lenin y por Trotsky, fue sufragada con dinero de los magnates supercapitalistas de Wall Street. Recuérdense una cosa, que la revolución bolchevique fue hecha por Lenin, por Trotsky y por todos sus camaradas, pero pagada, sufragada con el dinero de Wall Street. Esas son las realidades por lo cual siempre se vio que la bronca entre el mundo supercapitalista de Wall Street y el mundo comunista de Moscú era una farsa. Recuérdense una cosa, tenemos el caso, por ejemplo, de que los norteamericanos con su enorme poderío, con su enorme producción, eran capaces de aplastar a cualquiera que se lo pusiera en el camino. Y entonces siempre hubo la toalla para que no desbarataran al comunismo. Cuando el problema siguiente, sabemos bien de que China, por ejemplo, cayó en manos de los comunistas por la traición que le hicieron aquí en Estados Unidos. Chiang Kai-shek tuvo que refugiarse con sus nacionalistas en la isla de Taiwán, mientras que el gobierno norteamericano simplemente le daba la luz verde a la gente de Mao Zedong para que acogiera el poder. En aquella época, por ejemplo, Herbert Matthews del New York Times decía que el señor Mao Zedong no era un comunista, sino que era un reformador agrario. También tenemos el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Vietnam. En Vietnam, Ho Chi Minh recibió ayuda del gobierno norteamericano y al fin y al cabo la gente que gobernaba aquí en los Estados Unidos impidieron que las Fuerzas Armadas americanas ayudaran a Vietnam del Sur para que liquidara la amenaza de Vietnam del Norte. Hasta aquí nuestro programa de hoy y pidiéndoles de que nos den un like si les gustó el programa y que se suscriban a Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube. Aparte de eso, como siempre, mi petición de que Dios los proteja a ustedes, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Amén y amén.